Comisiones Obreras con motivo de la conmemoración del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral, y del 1 de mayo, para trasladar lo que serían las principales reivindicaciones que vamos a llevar a cabo en ambos días. Bueno, como sabéis, hoy están secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras y las dos responsables de salud laboral de ambas confederaciones. Yo simplemente voy a dar la palabra en primer lugar e interpretar las compañeras responsables de salud laboral para pues hablar de todo lo relacionado con el 28 de abril y después ya intervendremos los dos secretarios generales pues para trasladarlos todo lo que sería las reivindicaciones relacionadas con la conmemoración del 1 de mayo. Por lo tanto, Marisa, tienes la palabra. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y conmemoramos un año más el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Voy a empezar por los datos de siniestralidad, aunque este año el manifiesto se centra más en lo que son los nuevos retos que estamos viviendo, retos digitales y riesgos psicosociales que al final nos llevan a daños en la salud mental, pero también física de a los trabajadores y trabajadoras. Yo quería decir al principio que la prevención creo que es fundamental y que salva vidas, que sin prevención pues bueno, está cambiando otra vez la tendencia al alza de los accidentes de trabajo. Siempre damos los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo. Y bueno, hemos totalizado en este periodo 53.519 accidentes de trabajo con baja y que suponen 1.371 accidentes de trabajo más que el mismo periodo del año anterior. Es un 2,63%. Tengo que decir que la Comunidad Valenciana se sitúa en la cuarta comunidad autónoma con más accidentes de trabajo después de Andalucía, Cataluña y Madrid. Y es la segunda comunidad autónoma con más accidentes mortales después de Andalucía. Creo que esto es importante porque no es que sea un ranking, pero desgraciadamente en comparación con otras comunidades autónomas lo es. Y como todos los años es la construcción en cuanto a índices de incidencia la que se lleva la palma, no en números absolutos, que estamos hablando de un 15%, sí con el índice de incidencia que estamos hablando de trabajadores expuestos. O sea, el índice te da cada 100.000 habitantes, con lo cual da igual el número de trabajadores expuestos. Al pasar por este índice se regula exactamente el daño que queremos plantear. En este periodo ha habido más accidentes leves y mortales. Sí que es cierto que se han reducido en graves, pero yo destacaría los accidentes mortales. Tenemos 79 accidentes mortales más 30 accidentes sin itinere provocados por la DANA. En lo que son accidentes mortales sin DANA serían 18 casos más, lo que supone un 29,5%, y el índice de incidencia sería un 26,4%. Los sectores que más han tenido este tipo de accidentalidad sería el agrario, la construcción, seguido de la industria y el sector servicios. Siempre pasa lo mismo, en números absolutos no son estos datos, son el sector servicios se lleva la palma siempre, pero en lo que son índices de incidencia, que creo que es lo importante y lo que preventivamente tenemos que ver, sería así.
En cuanto al tipo de actividad, el 62% es transporte y almacenamiento, con 19 muertos, en la construcción 16 y en la industria 14. En cuanto a mortales, comparados con España, aquí hemos tenido esos 79 más 30 de la Dana in itinere y en España 796. Siempre me gusta distinguir dentro de los mortales los tres tipos de accidentes. Los accidentes traumáticos, que son los debidos a aplastamientos, choques con algún obstáculo, ahogamientos, quedarse sepultado, atrapamientos, caídas a distinto nivel. Y esto supone un 51,9% del total de accidentes traumáticos. Ha habido 12 personas, trabajadoras muertas en relación al periodo anterior, que supone un 51,9%. Quiero decir, casi la mitad de los accidentes mortales son por causas que se pueden prevenir, que llevamos muchísimos años de ley de prevención de riesgos laborales y vemos que esos accidentes de trabajo, por llamarlos de alguna manera tradicionales, pues no se ponen las medidas preventivas suficientes como para evitarlos. Entendemos que son totalmente evitables. Luego pasamos a los no traumáticos, que hasta hace unos años ni siquiera se hacían investigaciones de esos accidentes. Son 29 no traumáticos, y estos son debidos a ictus, infartos, golpes de calor, y bueno, pues hasta ahora se atribuían a enfermedades previas que pudiera tener los trabajadores y trabajadoras, pero como este año estamos poniendo el foco, por razones obvias, por la nueva organización del trabajo, la monitorización, las nuevas plataformas digitales, la IA, el tipo de trabajo, la sobrecarga de trabajo y la reducción de plantillas en muchos casos, pues nos vemos abocados a un estrés continuo, que daña la salud mental de las personas, que puede provocar además accidentes de trabajo traumáticos, pero también psicosociales, psíquicos, y puede conducir a la muerte. En cuanto a los de tráfico, separándolos de la Dana, supone un 11,4%. Es la tercera causa de muerte. En los de tráfico podemos distinguir entre los accidentes de trabajo in itinere, que son los de ir y volver al puesto de trabajo, y los in misión, que son los repartidores que están dentro de su jornada de trabajo. Muchas veces vemos trabajadores por la furgonetilla, una tablet, que van mirando las rutas y están hiper monitorizados, y eso puede causar accidentes de trabajo, más allá del estrés que puede provocar esa propia monitorización. En el año 23 acordamos los agentes sociales y económicos un plan de mortales. Luego hubo un cambio de gobierno, nunca se llegó a ejecutar. Sí que es cierto que la nueva estrategia valenciana que hemos estado negociando durante este año 24, hay algunas exigencias y se han puesto algunas acciones y algunas líneas que van dirigidas a resolver o a intentar minimizar estos accidentes mortales, pero aún así seguimos creyendo que ese plan de mortales es necesario. En ese plan, además, se hacía una radiografía de cuál era la siniestralidad en la Comunidad Valenciana,
y tengo que decir que el 90% de los accidentes mortales venían de empresas de menos de 50 trabajadores. Estamos hablando de pymes, micropymes, y el 70% accidentes de trabajo graves. Creo que la tendencia, que parecía que estaba en una especie de diente de sierra, unas veces unos años subía, otros bajaba, ha cambiado esa tendencia al alza y creo que es preocupante. Me gustaría puntualizar, siempre hablamos de enfermedades profesionales, hay un cuadro de enfermedades profesionales con una serie de patologías. Este año se han comunicado, somos la comunidad autónoma que más partes de enfermedades profesionales comunica, y el porqué bueno, pues es debido al sistema de alerta que tenemos, que se llama SISBEL, que lo lleva a cabo la Consellería de Sanidad en este caso, y es un sistema de alerta en donde al médico de cabecera le salta una alerta en el momento de que esa patología pudiera tener que ver con el puesto de trabajo. Entonces el médico de cabecera ya pregunta y bueno, pues ya dirige esa patología a lo que es la mutua de accidentes de trabajo, que es la que tiene que ver con y lo considera laboral. Pero también tenemos que decir que el 92,5% de las enfermedades profesionales están causadas por agentes físicos, ruido, vibraciones, movimientos repetitivos, son todos musculoesqueléticos, y hay una infradeclaración brutal de patologías cancerígenas, debidas pues, a inhalación de sustancias o otras causas, exposición a elementos cancerígenos, en donde no se declaran, pasan por enfermedad común y lo lleva a cabo. Ahí el SISBEL aún no se ha puesto las pilas porque pues es difícil de gestionar dentro de lo que es la sanidad pública, y claro, desde la exposición laboral hasta que sale la enfermedad, pues igual pasan 30 años, con lo cual tiene bastantes dificultades atribuir a una causa laboral. Pero bueno, en eso estamos. En cuanto a enfermedades profesionales, el 41,2% son hombres, el 58,8% son mujeres, y sectores pues industria, construcción, agrario y servicios. Retos, yo se lo voy a dejar esos retos, pero sí que me gustaría dos grandes, luego Nuria desarrollará todos ellos, pero sí me gustaría apuntar, por un lado, la actualización a nivel estatal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, poniendo ese foco en la salud mental por todo el tema de inteligencia artificial, digitalización, desconexión, la propia organización de trabajo, el aumento, como decía antes, de la carga de trabajo y la reducción de plantillas. También muy importante actualmente el acoso laboral, que muchas veces son conflictos por esa misma situación, y queremos también que se incluya dentro del cuadro de enfermedades profesionales todas las patologías mentales que actualmente no existen. La estrategia valenciana negociada, de la que pues ya hemos negociado la propia estrategia y ya tenemos el plan de trabajo para este año, lo estamos ultimando, y bueno, todo el tema de cambio climático, pero que hará Nuria ya. Ante todo, destacar la importancia de los delegados y delegadas de prevención que ambas organizaciones tenemos en los distintos centros de trabajo. Hacen una labor encomiable. Está totalmente constatado que en aquellas empresas donde hay delegados y delegadas de prevención hay una mejor salud y seguridad. Eso está totalmente constatado. Seguimos pidiendo
para esas empresas menores de 50 trabajadores, los delegados sectoriales o territoriales no tienen ningún tipo de presencia sindical y bueno, pues pedimos pues mayor formación para trabajadores, también para empresarios, ¿por qué no decirlo? Mayores derechos y todo eso hace mayor vida para todos. Nadie tiene por qué perder la vida yendo o volviendo o trabajando. Y ya le paso la palabra a Nuria. Marisa Baena, vicesecretaria general y responsable de salud laboral. Vale, se escuchan. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Marisa, por haber dado la introducción al tema que hoy nos ocupa aquí. Los micros y yo nos llevamos muy bien. Bueno, yo soy Nuria Lázaro, la responsable de salud laboral de Comisiones Obreras del País Valencià. Y hoy estamos aquí para conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que es el próximo 28 de abril, y que es un día donde efectivamente rendimos homenaje a todas las personas que pierden la salud y la vida en las diferentes empresas y centros de trabajo. Decir que los datos que se han dado hoy aquí, bajo nuestro punto de vista, constituyen el peor dato socioeconómico que puede tener un país. Esto es realmente una lacra social y consideramos que este tema merece... Gracias. Y consideramos que este tema merece tener un debate y merece tener una especial atención, porque estamos hablando de que millones de personas trabajadoras están perdiendo tanto su salud como su vida por el simple hecho de acudir al centro de trabajo, a su empresa, a ganarse la vida. Efectivamente, los datos de siniestralidad, en este caso el 2024 ha sido un año terrorífico, tanto a nivel estatal, donde los datos a nivel estatal dicen que responden a que en el 2024 han perdido la vida trabajando más de 2 personas al día, en términos globales, y en términos del País Valencià, aterrizando en lo concreto, superamos las 100 personas muertas, teniendo en cuenta los accidentes in itinere provocados fundamentalmente por la DANA. La DANA, que responde a algo que nos parece importante señalar, y que desgraciadamente todavía hay quien se atreve a negar el cambio climático. El negacionismo del cambio climático acaba costando vidas y esto es un ejemplo que consideramos que tenemos que puntualizar. El pasado 29 de octubre los accidentes in itinere fueron gente que se fueron a trabajar y no pudieron volver a su casa. La gestión que hubo fue una gestión nefasta y esto provocó efectivamente que el índice de siniestralidad se haya visto disparado. Sin tener en cuenta la DANA, efectivamente también hemos aumentado la siniestralidad y esto tenemos que poner de relieve que efectivamente en este país el sistema preventivo está fallando en prácticamente la totalidad de los centros de trabajo. Desde las centrales sindicales hemos conseguido firmar finalmente la estrategia valenciana y dentro de ella tenemos como núcleo principal, hablamos de la prevención, pero como centrales sindicales mayoritarias tenemos un reto fundamental que es dar formación y asesoramiento a nuestros delegados y delegadas para potenciar la prevención en los diferentes centros de trabajo. Los servicios de prevención constituyen en este caso fundamentalmente quienes hacen la mayoría de los planes de prevención que se hacen desde los servicios de prevención, y entendemos que los técnicos y las técnicas tienen que verse reforzadas y se tiene que disminuir el ratio de empresas que tienen para poder abarcar de una mejor manera y con mayor calidad los servicios de prevención, el trabajo que desarrollan. Hablaba Marisa
de la Ley de Prevención. Este año la Ley de Prevención cumple 30 años. Parece razonable que después de 30 años la forma de trabajar se ha visto modificada, ha cambiado y necesitamos que la Ley de Prevención se adapte a los nuevos tiempos y a las nuevas formas del trabajo. Por tanto, anunciar que efectivamente, como ya sabréis, llevamos ya prácticamente un año con la mesa abierta del diálogo social para la modificación de la Ley de Prevención, y entendemos que en esta ley también se tiene que contemplar los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales que como todos, por todos y todas es sabido, el tema de la salud mental es un tema al que no se le está prestando tampoco toda la atención que se debiera, y entendemos que se tienen que evaluar los riesgos de las personas trabajadoras teniendo en cuenta los riesgos psicosociales. Máxime cuando estamos viviendo en un mundo cuya transformación cada vez va más rápida, y adaptarnos a esa inmediatez de transformación tecnológica, de robotización, de que se aumenten los ritmos de trabajo. Esto genera mayor estrés y mayor ansiedad entre el conjunto de la clase trabajadora, y consideramos que tenemos que reforzarlo y que tenemos que tomar medidas al respecto para poner freno a la cantidad de personas que están sufriendo este estrés laboral y que no se contempla en las evaluaciones de riesgo. Reclamamos pues, que las evaluaciones de riesgo se hagan dentro de los cánones necesarios, que haya una real calidad en la prevención, porque solo de esta manera conseguiremos reducir la siniestralidad en las diferentes empresas y centros de trabajo. Hacía alusión Marisa también a las enfermedades profesionales y a las dificultades que encontramos para relacionar muchas veces el origen profesional de una enfermedad. Desde Comisiones y UGT no nos queremos olvidar de las víctimas del amianto, que están sufriendo una situación totalmente injusta, porque tras más de 2 años de creación del Fondo de Compensación para las víctimas de este agente cancerígeno, todavía no se ha aprobado el reglamento necesario para que se ponga en marcha y para su funcionamiento. Desde estas centrales sindicales consideramos intolerable este retraso. Estamos hablando de algo tan grave como es el cáncer, y como no podía ser de otra manera, instamos al Gobierno central a que desbloquee esta situación cuanto antes y que conceda las indemnizaciones correspondientes exentas de IRPF, como ya está ocurriendo con otros colectivos. Instamos a esto, y no nos olvidamos tampoco de que tenemos una organización y una gestión de los tiempos de trabajo que están cambiando, que el mercado de trabajo está cambiando a una velocidad muy rápida y que tenemos que ser capaces de adaptarnos al mismo. Las enfermedades profesionales reclamamos, hay un subregistro, como bien ha dicho la compañera, reclamamos que finalizar con este subregistro, que se reconozcan enfermedades profesionales y que se investigue para reconocer el origen laboral, teniendo en cuenta que a nivel estatal se están reconociendo 16.000 cánceres en España, de los cuales única y exclusivamente se reconocen de origen laboral 116 cánceres. La cifra es una cifra alarmante, porque según estudios se debería de reconocer un porcentaje muchísimo mayor al que se está reconociendo actualmente. Reclamamos un proyecto de ley de movilidad sostenible. Entendemos que es necesario llevar a cabo planes de acceso de personas trabajadoras a sus puestos de trabajo cuando trabajan en grandes concentraciones, en empresas de más de 100 personas trabajadoras o en empresas de más de 50 personas trabajadoras por turno. Entendemos también que es necesario y fundamental potenciar a la Inspección de Trabajo, reforzar los recursos de la Inspección de Trabajo y rebajar el ratio de inspectores e inspectoras
que venimos demandando desde estas centrales sindicales porque no cumplimos con el ratio que está recomendado por la Unión Europea, que se refuercen también los organismos técnicos de las administraciones y que se creen juzgados especializados en la materia de prevención de riesgos laborales y, como no podía ser de otra manera, instamos a que se democraticen las relaciones laborales. Es fundamental en las empresas donde existe representación sindical, se puede velar por el cumplimiento de la normativa. Hay un control para que se cumpla la norma y para que se aplique la prevención y se aplique de una manera eficiente, y reclamamos que en la negociación colectiva se tengan en cuenta las figuras de los delegados territoriales de prevención. Sabemos que la normativa no permite en todas las empresas tener representación sindical, solo a partir de 6 personas trabajadoras, y entendemos que el tejido productivo de este país está compuesto por pymes y micropymes y que hay muchas donde no hay representación sindical, donde no puede haber esa vigilancia y control, y por ello entendemos que a través de la negociación colectiva tenemos que ser capaces de reclamar este tipo de figuras para ejercer el control correspondiente. Y, cómo no, el reconocimiento a la labor encomiable que realizan los delegados y delegadas de prevención en las diferentes empresas y centros de trabajo, porque los datos de siniestralidad que arrojan las estadísticas y que responden a dramas personales y familiares, a pérdida de vidas humanas, sin la labor encomiable que realiza la representación sindical de las personas trabajadoras, pues lamentablemente todavía iría en ascenso. Y por nuestra parte decir que en este día tan señalado rendimos homenaje a todas estas personas, ponemos en valor la labor que estamos haciendo, pero instamos al conjunto de la sociedad a que se haga cargo de esta lacra social que estamos viviendo, de algo que va increciendo y que tenemos la responsabilidad todos y todas de que esto vaya en decremento y de intentar erradicar esta auténtica lacra social. Muchas gracias. Pues continuem en el que seria la part de la convocatòria del 1 de maig. Bueno, jo soc Tino Calero, secretari general de la UGT del País Valencià. La convocatòria d'aquest any, del 1 de maig, es fa sota el lema confederal de les dues confederacions, de la UGT i de Comissions Obreres, de protegir les conquestes, guanyar el futur, proteger lo conquistado, ganar el futuro. Però abans d'entrar en el que seria una miqueta la relació de les principals reivindicacions d'este 1 de maig, jo crec que sí que tindríem que fer referència a dos conflictes que tenim a les portes d'Europa i que crec que el 1 de maig també és un bon moment per a que els treballadors i les treballadores, però el conjunt de la ciutadania, tornem una altra vegada a eixir a denunciar el genocidi que s'està produint en Gaza i per tal d'exigir el dret que tenen els palestins a poder viure en un estat en pau i també, per supost, fer referència al conflicte que tenim a les portes d'Europa en la guerra d'Ucrània després de l'agressió de Rússia, i també els ucranians tenen dret a mantenir la seva integritat territorial i a poder viure en pau i tindre un futur garantit i tindre sobirania per a, si volen, poder integrar-se a la Unió Europea i desenvolupar un projecte de vida. Tenim que continuar treballant i exigint que els conflictes es tenen que solucionar de manera pacífica i la força de les armes no poden imposar la voluntat d'uns pocs a una gran majoria de ciutadans. En relació a la convocatòria del 1 de maig, és evident que estem en un 1 de maig molt marcat per lo que és la situació internacional. La tornada a la primera línia política dels apòstols de l'antipolítica i dels apòstols de l'odi, com estem veient en els Estats Units, està condicionant molt la política a nivell internacional
en tots els sentits, des del punt de vista econòmic, com estem veient en la imposició dels arancels i de la política agressiva des del punt de vista comercial dels Estats Units, però també significa una amenaça per a la defensa de la justícia social, dels drets laborals, de la defensa dels drets de les minories, de la defensa de la igualtat i, en última instància, de la defensa també dels valors democràtics i, en el cas concretament de la Unió Europea, de la defensa del model social europeu. Per això, enguany, és un any en què especialment els treballadors i les treballadores tenim que eixir als carrers per defensar el model social europeu, per defensar una Europa més forta des del punt de vista polític, una Europa més forta des del punt de vista social i també una Europa més forta des del punt de vista econòmic, però fonamentalment amb un objectiu, garantir el model social europeu que ens ha protegit fonamentalment als més dèbils, als treballadors i a les treballadores. Per això, este 1 de maig, convoquem a tots els treballadors i les treballadores a eixir al carrer per a reforçar aquesta exigència de defensar el model social europeu. I és evident que els apòstols de l'odi i de l'antipolítica tenen una agenda molt clara, que és retallar tots els logros que des del moviment sindical s'han aconseguit, particularment en el nostre país, però també arreu de la Unió Europea. Durant els darrers anys, fruit del diàleg social en l'àmbit del nostre país, hem aconseguit avanços molt importants. Van fer retrocedir la contrarreforma del Partit Popular, que ha produït una reducció substancial de la temporalitat i ha introduït garanties d'estabilitat per a milers de treballadors i treballadores, el qual els ha permès poder tindre la perspectiva de poder construir un projecte vital i professional. També vam avançar en una reforma de les pensions que ha garantit el sosteniment del sistema públic de pensions i també la revalorització de les pensions per als milers de pensionistes del nostre país. O, per exemple, també la reforma, els increments del salari mínim interprofessional que ens han situat quasi, pràcticament, en un salari mínim interprofessional al voltant del 60% del salari medi del nostre país i que ha permès a molts treballadors i treballadores millorar el seu poder adquisitiu i que ha tingut un impacte també molt positiu en l'activitat econòmica perquè ha permès també que introduir molts més recursos al sistema econòmic perquè aquest increment del salari mínim fonamentalment ha anat destinat a incrementar el poder de compra d'aquests treballadors i aquestes treballadores. I és ben cert que també s'ha demostrat contra els apòstols de l'antipolítica i de l'odi que la pujada del salari mínim professional no ha contribuït a destruir l'ocupació, sinó més bé tot el contrari, ha tingut un impacte molt positiu en el creixement econòmic i de l'ocupació en el nostre país. Estem davant d'aquests apòstols en l'àmbit dels Estats Units o en l'àmbit també de la Unió Europea i concretament en el nostre país que tenen un objectiu molt clar, que és tota aquesta agenda de millores i de conquestes que han aconseguit els treballadors i les treballadores portar-les arrere per tal de retrocedir i empitjorar les condicions de vida que tenen una gran part de la ciutadania. És evident que, a més, este 1 de maig també tenim que eixir al carrer amb un objectiu molt clar, que és exigir ja d'una vegada que s'aprovi per llei la reducció de la jornada laboral que ens té que portar a una jornada de 37 hores i mitja. És evident que el nostre objectiu hauria sigut que haguem pogut avançar en la reducció de la jornada d'una manera pactada en els empresaris, fruit del diàleg social. No ha sigut possible, però és evident que el govern, hi ha un compromís del govern d'Espanya d'aprovar per llei la reducció de la jornada laboral i, per tant, este 1 de maig tenim que eixir a exigir que el govern d'una vegada aproveixi la reducció de la jornada perquè nosaltres tenim clar i així se constatarà que aquesta reducció de la jornada serà positiva, evidentment, des del punt de vista dels beneficis que durà als treballadors i les treballadores, que millorarà la seva possibilitat de conciliar la vida laboral i familiar, però també des del punt de vista
que tenim clar que tindrà un impacte positiu en la millora de la productivitat en les nostres empreses. I serà un impuls també per a modernitzar el nostre teixit productiu. És evident que en l'àmbit de la Comunitat Valenciana l'actualitat està marcada fonamentalment per les conseqüències de la dana del 29 d'octubre. Estem en un procés de recuperació, en el qual l'objectiu fonamental té que ser, i així ho hem manifestat nosaltres, les organitzacions sindicals, UGT i comissions obreres i UGT, que té que tenir un objectiu molt clar, que és garantir els llocs de treball, garantir la recuperació de l'activitat econòmica, garantir que els ciutadans i les ciutadanes tornen a la normalitat que tenien abans del 28 d'octubre, però és evident que tenim que anar més enllà. La dana ens han situat davant d'una realitat dramàtica, i és que el territori valencià és un dels territoris que més sotmès a les possibilitats de danys catastròfics derivats del canvi climàtic està. I, per tant, quan parlem de la recuperació no només es tracta de tornar a la casella d'eixida del 28 d'octubre, sinó es tracta també de recuperar el teixit productiu, recuperar, diguem, les nostres ciutats, recuperar els nostres barris, que les empreses tornen a la seva activitat, que els xicotets comerços puguen obrir, és a dir, tornar a una certa normalitat des del punt de vista de l'activitat diària, però fonamentalment també el que n'hi ha que fer és reforçar la resiliència del nostre territori. És a dir, la gran, per dir-ho d'alguna manera, la gran conclusió que tenim que traure de la crisi de la dana del 29 d'octubre és que tenim que afrontar canvis des del punt de vista de l'ordenació del nostre territori, que estan relacionats amb obres hidràuliques, però també estan relacionats amb l'impacte de les vivendes en el territori, amb l'impacte de les indústries en el territori, amb l'impacte de l'agricultura, que tenen que fer que si es torna a produir una situació com es va produir el 29 d'octubre, evidentment, en primer lloc, no es produirà la catàstrofe més gran que va ser les víctimes mortals, per supòs, però evidentment l'impacte des del punt de vista material no pot ser el que vam patir. I això significa repensar el territori. I això es fa amb polítiques a mitjà i a llarg plaç. I ahí té que jugar un paper fonamental, evidentment, la Generalitat Valenciana, també el govern d'Espanya, i per a nosaltres és fonamental també que això se faci també des de l'àmbit del diàleg social. Per això, este 1 de maig també és un bon moment per a que els treballadors i les treballadores del País Valencià, a més d'exigir el dret a conèixer què és el que va passar el dia 29 d'octubre, que també és fonamental, i exigir responsabilitats polítiques per la gestió del 29 d'octubre, també exigim que es fiquen en marxa mesures no només per a recuperar la normalitat del 28 d'octubre, sinó per a construir un territori que ens protegisca davant de possibles noves danes o efectes climàtics relacionats amb el canvi climàtic. Jo, per acabar, i no vull reiterar el que han comentat les dues companyes que ens han precedit relacionats amb la sinistralitat laboral, però sí que és evident que així s'ha comentat, després de 30 anys de la llei de prevenció de riscos laborals, dona la impressió de vegades que la nostra societat està adormida davant de la sinistralitat laboral. La lluita contra la sinistralitat laboral, garantir la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, està en el centre de l'agenda sindical de les dues organitzacions. Per tant, este 1 de maig també és un bon moment, ho fem tots els dies en els centres de treball, però també és un bon moment per a exigir que una vegada per part de les administracions públiques, i en aquest cas en concret per part de l'administració valenciana, es fiquen tots els recursos que facin falta, tots els recursos necessaris per a garantir que l'activitat laboral no es constituïsca en una activitat de risc per a milers de treballadors
i treballadores. La nostra societat no pot estar adormida davant de la sinistralitat laboral. Per això hem de tindre clar que garantir la seguretat de la salut dels treballadors i les treballadores també és un dret humà. És més enllà que un dret laboral, és un dret humà. I aquesta és una exigència també que volem ficar damunt de la taula este 1 de maig. Jo, per la meva part, segur que la meva companya Anna ressaltarà moltes de les coses que jo he dit i ficar a la vostra disposició després en el torn de paraules. Muchas gracias, Tino. Buenos días, gracias. Bueno, yo soy Ana García, la secretaria general de Comisiones Obreres del País Valencià. Bueno, este 1 de mayo es importante también reivindicar por todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y como sindicato internacionalista que somos, no podemos olvidarnos de los trabajadores y de las trabajadoras que están sufriendo en todos y cada uno de los conflictos bélicos que tenemos. Y queremos sobre todo resaltar el genocidio que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo palestino, y, como no, solidarizarnos y condenar el genocidio por un lado y por otro, bueno, pues pedir que por la vía de la paz acabe ya esa matanza. Y, como no, además del pueblo de Ucrania, también solidarizarnos con el pueblo saharaui y con su causa. Creemos que es fundamental estar al lado de todos y de todas las trabajadoras, y más de cara a este 1 de mayo. Este 1 de mayo hacemos un llamamiento a llenar las calles para reivindicar por los derechos laborales y los derechos sociales, para reivindicar por políticas públicas que sitúen a las personas y a su bienestar en el centro de todas esas políticas y por encima del bienestar solo de unos pocos, que normalmente suelen ser privilegiados. O, como no, situar a las personas trabajadoras en el centro por delante de los intereses meramente económicos. Vivimos una situación compleja, vivimos tiempos convulsos y el modelo social está en juego. Creemos que es importante el lema que dedicamos este 1 de mayo, ¿no? Proteger lo conquistado, y ahí está ese modelo social, ahí están los derechos sociales y los derechos laborales para ganar futuro, para ganar en derechos. Decía que vivimos tiempos complejos y convulsos, todo es muy rápido. Hemos pasado en breve espacio de tiempo por varias situaciones complejas, una crisis económica que derivó de la pandemia, una crisis inflacionista, la DANA, el fatídico 29 de octubre, que se llevó por una nefasta gestión de la Generalitat Valenciana 228 vidas por delante. De esas 228 personas seguimos acordándonos de esas 3 familias que todavía no han encontrado a sus familiares, que no han podido dar sepultura a sus familiares, y que exigimos que se pongan todos los esfuerzos y todos los medios para intentar localizar a esas personas. Como decía, esa situación que nos viene a traer una conclusión muy clara y contundente, y es que el negacionismo mata. Por lo tanto, a día de hoy, todas esas políticas que se quieren implementar, o más bien antipolíticas del negacionismo del cambio climático, nos puede traer nuevamente consecuencias dramáticas. Cuando se pone en cuestión el Pacto Verde Europeo por la derecha y la extrema derecha del Gobierno valenciano, ponen en riesgo, al fin y al cabo, vidas humanas. Por lo tanto, llamamos a recapacitar y a reconducir esa situación, porque creemos que puede volver a repetirse situaciones como la que hemos vivido el pasado 29 de octubre, y hay que estar preparados y preparadas. Y le sumamos a estos tiempos convulsos esta guerra arancelaria que ha puesto en marcha Estados Unidos, con Trump a la cabeza, que ni más ni menos lo que viene a cuestionar, creo que a veces los análisis se llevan a una vía quizás errónea, ¿no? Ni más ni menos lo que viene a cuestionar es la soberanía de cada Estado, de cada país. Es decir, nos está diciendo que Europa no sirve para nada, que Europa nos debe algo. Europa no le debe nada a Estados Unidos. Europa y su construcción desde la vía y de las líneas de la solidaridad es lo que tenemos
que defender. Por eso reclamamos que la Unión Europea tiene que llevar una posición conjunta, una posición común. Y así lo manifestamos tanto UGT como Comisiones Obreras en la reunión que se nos convocó por parte del Gobierno valenciano, y seguimos exigiéndolo, porque la contestación a esta guerra arancelaria no puede ir de la mano de individual, de uno a uno, ir a negociar con este señor. Por lo tanto, creemos, y así se reclamó en esa reunión, que tiene que exigirse una posición conjunta, y en esa línea iremos. Podemos decir que en todas estas crisis que hemos vivido en estos últimos años, el diálogo social ha sido un puntal. El diálogo social funciona y se han tomado toda una serie de medidas diametralmente opuestas a las que se tomaron, por ejemplo, en la crisis allá por el 2008. Una crisis que llevó a destrucción masiva de empleo, a devaluación salarial y a recortes en servicios públicos. Pero ahora las medidas han sido distintas. Han sido para proteger el empleo y para proteger la economía, para que la recuperación fuera más rápida y fuera mayor, y así se ha demostrado. Y me estoy refiriendo al escudo social, los ERTEs por fuerza mayor y las ayudas que negociamos tanto en pandemia como en la DANA para los trabajadores y las trabajadoras que entraban en ERTE. Por eso esa recuperación ha sido mayor y el impacto económico no ha sido tan grande. Pero hay otra serie de medidas que se han ido tomando para mejorar la situación y para ganar en derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, como puede ser la reforma laboral. Una reforma laboral que ha permitido que la temporalidad se reduzca y ha permitido que más del 50% de los contratos que se realizan a día de hoy sean de carácter indefinido. Y ha puesto otra vez en el centro la negociación colectiva, negociar convenios colectivos para ganar en derechos para los trabajadores y trabajadoras. O, como decía el secretario general de UGT, Tino, el incremento del salario mínimo interprofesional, una propuesta sindical desde el minuto 1, que se negocia y que se acuerda, que ha traído un incremento en los últimos años del 61%. Allá por el 2018 estábamos en 735 euros, si no recuerdo mal. Ahora estamos en 1.184 euros al mes en 14 pagas. Y eso es fruto del diálogo social. O, por ejemplo, las pensiones, que ha permitido que en los momentos más duros de la crisis inflacionista las personas pensionistas de nuestro país hayan visto en estos 3 últimos años incrementar la pensión en un 17%, que se dice pronto. Y creo que hay que resaltar que todas estas medidas que han sido fruto del diálogo social, cuando se han tenido que apoyar en las Cortes Generales, la derecha y la extrema derecha han votado en contra. Es decir, la conclusión es que la derecha y la extrema derecha han votado en contra de millones de trabajadores y de trabajadoras en nuestro país. Y creo que es importante resaltarlo. Cuando hay determinados partidos políticos que dicen que están al lado de los trabajadores, se demuestra votando derechos para los trabajadores y para las trabajadoras. Y tanto en salario mínimo interprofesional como en la reforma laboral, como en la reforma de pensiones, la derecha y la extrema derecha, es decir, el Partido Popular y Vox, han votado en contra. Y creo que es importante poderlo resaltar. Y cómo no poner en valor ese diálogo social que también tenemos de forma bipartita con las patronales. Por lo tanto, los salarios en nuestro país han subido también en los últimos años por la vía de la negociación colectiva, en ese, insisto, diálogo social. Como decía, la situación podría haber sido mucho peor y gracias al diálogo social y a los acuerdos que hemos alcanzado, la recuperación en estas últimas crisis ha sido más rápida. El diálogo social funciona si se respeta el diálogo social por parte de los distintos gobiernos, si se respeta el papel constitucional que tenemos los agentes sociales y económicos, un papel constitucional que viene reflejado en el artículo 7 de la Constitución. Por eso, este 1 de mayo también reivindicamos el papel que tenemos los sindicatos como eje vertebrador, como herramienta para poder ganar en derechos, para poder conseguir sociedades más justas. Y con todas estas medidas, esos mensajes apocalípticos que nos han estado enviando, insisto, esos partidos políticos que votaron en contra de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pues no se ha cumplido ninguno. Ni se ha roto España, ni se ha destruido empleo, ni han bajado los salarios. No se ha roto absolutamente nada. Se ha mejorado la situación económica de nuestro país. Nuestro país a día de hoy es un referente de crecimiento económico en Europa.
y todos los datos anuncian o empiezan a decir que no solo está económicamente situado bien nuestro país, sino que va a crecer económicamente. ¿Es suficiente? Para Comisiones Obreras no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos macro. Estamos hablando de un crecimiento de la economía del país a nivel macroeconómico, pero no micro. Es decir, todavía siguen habiendo dificultades para que los trabajadores y las trabajadoras puedan llegar a final de mes. Por lo tanto, tenemos muchos retos por delante para que haya un reparto justo de la riqueza y que los trabajadores y las trabajadoras puedan llegar a final de mes. El balance, podemos decir que es positivo, porque todas estas medidas han permitido que estemos en una situación mejor, que el empleo, que se cree empleo, que tengamos récord de afiliación a la Seguridad Social, que la temporalidad haya bajado, la economía va bien. Los beneficios empresariales llevan 2 años siendo récord histórico. En 2023 hubo unos beneficios empresariales de más de 300.000 millones de euros y en 2024 han crecido. Por lo tanto, como decía, toca repartir. Y tenemos retos por delante. Y dentro de esos retos hablaremos de las reivindicaciones. Vamos a seguir exigiendo que haya un empleo digno con derechos. Y cuando hablamos de empleo digno con derechos, estamos hablando que se va a tener que poner encima de la mesa del diálogo social una reforma del despido. Ya Europa también nos lo está diciendo, que es de injusticia social que a la primera que haya un problema en una empresa, lo que hagan los empresarios sea despedir automáticamente. Porque es cierto que el despido es libre en España, pero no puede ser en estas condiciones. Por lo tanto, tendremos que hacer reformas para que el despido no se dé en las circunstancias que actualmente se están dando. Y tendremos que proteger derechos como, por ejemplo, el derecho a la formación. Estamos abocados y abocadas a unas transformaciones importantes en nuestro país. Ya han empezado a darse la transformación digital, la transformación verde. Y los trabajadores y las trabajadoras no se pueden quedar atrás. Por lo tanto, es importante que el derecho a la formación se siga potenciando y se proteja. Y, cómo no, seguiremos exigiendo salarios dignos. Insistimos, hay beneficios empresariales suficientes para avanzar en la negociación colectiva y crecer en salarios para los trabajadores y para las trabajadoras. Cómo no, reclamamos también este 1 de mayo un compromiso de los partidos políticos para que se dé en esa tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada y que se apruebe. Les vamos a pedir que decidan si votan a favor de los trabajadores o en contra de los trabajadores, si votan progreso o votan retroceso. Creemos firmemente que la reducción de la jornada es una fórmula de redistribución de la riqueza. Creemos que va a contribuir a la igualdad de oportunidades, a la creación de empleo. Y en esa creación de empleo se va a potenciar también, porque cuando hablamos de reducción de la jornada, por supuesto, hablamos de que no se reduzcan los salarios, por lo tanto, se puede potenciar el sector productivo del ocio y tiempo libre. Y, en definitiva, con una reducción de jornada, lo que también queremos el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, que además es una de las prioridades que la sociedad está marcando, lo que queremos es vivir mejor. Otra de las reclamaciones que vamos a hacer este 1 de mayo tiene que ver con el derecho a la vivienda. Es un derecho constitucional y vamos a seguir exigiendo al Gobierno valenciano que aplique la Ley Estatal de Vivienda. Sabemos que hay otra comunidad autónoma que está aplicando la Ley Estatal de Vivienda y que los precios están bajando. Por lo tanto, creemos que es una medida necesaria para que el precio de la vivienda pueda reducirse. No es la única medida, tenemos toda una batería de propuestas, entre ellas intervenir los precios del mercado y, cómo no, poner vivienda social a la base de, me hice en Valencia, bueno, a disposición del conjunto de la ciudadanía, sobre todo de las personas que más lo necesitan. No puede ser que a día de hoy la juventud con 30, 35 años no pueda emanciparse porque no tiene acceso a una vivienda. Porque aunque estemos por la vía de los salarios mejorando las condiciones y con las reformas mejorando las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, las familias estén dedicando más de un 40% de sus ingresos a pagar la vivienda. Por lo tanto, es una cuestión que creemos que es prioritaria también para reclamar este 1 de mayo. Y no nos podemos olvidar de lo importante que es avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Hay una ley de igualdad, sí, pero si no la ponemos en marcha, en funcionamiento, y si no exigimos que se pongan políticas y recursos
para que se alcance esa igualdad, por muchas leyes que tengamos, no llegaremos. Hay que acabar con todas y cada una de las brechas de género y, cómo no, erradicar la violencia machista. Y para ir terminando, seguiremos en las reivindicaciones este 1 de mayo, reclamando, como ya han comentado las compañeras Marisa y Nuria, por una salud laboral, para que nadie pueda perder la salud y la vida por el mero hecho de ir o volver a su trabajo o de estar en el trabajo. Seguiremos reclamando por unas pensiones justas y por ir avanzando en el crecimiento de las pensiones, por una industria, por un desarrollo sostenible, por la cultura, los derechos humanos, por la democracia, que creemos que está en riesgo con el crecimiento de la extrema derecha, que cuestiona los derechos más básicos de ciudadanía, y, cómo no, por una Europa social. Por eso, este 1 de mayo llamamos a llenar las calles para proteger todo lo conquistado, todos los derechos que hemos conquistado, pero también para poder ganar futuro, para avanzar en derechos sociales y en derechos laborales. Os comentamos también, aunque os lo han repartido, las manifestaciones que vamos a hacer este 1 de mayo en el País Valencià, que son en Valencia a las 11 en Plaza San Agustín, en Alicante a las 11:30 en el IES Jorge Juan, en Castellón a las 11 en la Plaza de Les Aules, en Elche a las 11 en la Plaza Barcelona y en Alcoi a las 11 en la Avinguda Albereda. Y nada, quedamos ahora a vuestra disposición de las preguntas que tengáis. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver, con relación a lo que es la afectación a los trabajadores y las trabajadoras, sabéis que en estos momentos tenemos en torno a 33.000 trabajadores incursos en procedimientos de ERTE, creo que son en torno a 2.800 empresas, aunque sí que es cierto que no todos los trabajadores que están incursos en los procedimientos de ERTE están en situación de ERTE. Es cierto que este dato no se nos suele facilitar, se nos suele facilitar el dato global, sobre todo del panel de información de la DANA. Es cierto que cuando se hablaba en un primer momento de la afectación a las posibles empresas y, por tanto, desde el punto de vista del empleo, pues hablaba en torno a 270.000 trabajadores y, por lo tanto, es cierto evidentemente es un dato importante, pero da la impresión de que la afectación ha sido menor de lo que en principio estaba previsto. Sí que es cierto que en los primeros días sí que tuvimos sobre todo comunicaciones de trabajadores y trabajadoras, que bueno, que sabéis que sobre todo los días posteriores a la DANA, pues bueno, pues se vieron obligados por algunas empresas a tener que acudir a sus puestos de trabajo, y eso sí que llevó a que bueno, tuviéramos que actuar desde el punto de vista sindical, a través de nuestros delegados en el ámbito de las empresas y también a través de la inspección de trabajo. Lo que hemos ido viendo, evidentemente, que la principal acumulación de ERTE se produjo en las primeras semanas posteriores a la DANA, y después ha ido habiendo un pequeño goteo de ERTEs que se han ido planteando, ¿no? Yo creo que lo fundamental, bueno, en términos generales, el objetivo fundamental era el mantenimiento del empleo. La política de los ERTEs, pues bueno, ha tenido un impacto positivo en lo que es el mantenimiento del empleo, y yo creo que estamos en estos momentos en una situación, después de 6 meses, que a nosotros fundamentalmente lo que nos preocupa es ver si empresas que en estos momentos están en ERTE van a tener la capacidad de volver a recuperar la actividad económica, porque evidentemente el ERTE es una medida de mantenimiento del empleo, pero lo fundamental es que esos trabajadores que ahora están en situación de ERTE lo antes posible puedan volver a incorporarse a la actividad laboral, porque hay una garantía de continuidad de la actividad económica. Eso en muchos casos está relacionado también con el desarrollo de las tareas de recuperación. Es decir,
recuperación de infraestructuras, infraestructuras de transporte, de comunicación, de saneamiento, en los polígonos, pero también en los pequeños comercios, en las pequeñas empresas que generan mucho empleo. Bueno, pues vamos a ver. Ahí el impacto fundamental va a ser en la capacidad que tengamos, sobre todo de ir avanzando en la recuperación. Todavía hay determinados ámbitos, sobre todo en el pequeño comercio, y hace poco, por ejemplo, los mercados municipales, determinadas infraestructuras, donde todavía da la impresión de que queda mucho por hacer. Por lo tanto, sí que es necesario que por parte de la Administración valenciana, en primera instancia, y también por parte del Gobierno, es cierto que se han puesto muchas medidas, pero yo creo que esas medidas para favorecer la recuperación de la actividad económica de las empresas y, por tanto, el mantenimiento del empleo es fundamental. Esas son las medidas a corto. Después están las medidas a medio y a largo plazo, que es la que hemos comentado, que son las que nos debe también permitir garantizar que la Comunidad Valenciana siga siendo un territorio atractivo para la inversión de las empresas que ya están y de posibles futuras empresas, porque ahora tenemos el farolillo rojo con relación a el hecho de que somos un territorio susceptible de sufrir fenómenos catastróficos derivados del cambio climático y, por lo tanto, creo que tenemos la obligación, o las administraciones tienen la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos a futuro, pero también garantizar que el territorio valenciano es un territorio seguro para las inversiones de las empresas que ya están y de posibles futuras empresas, porque el dinero es muy miedoso. Y lo hemos visto, por ejemplo, con las medidas arancelarias que ha puesto Trump sobre la mesa, que ha provocado una crisis desde el punto de vista de la bolsa o, por ejemplo, desde el punto de vista de los bonos americanos, que también hay que decirlo, ha servido también para que las políticas de Trump, digamos, las haya repensado, ¿no? Bueno, nada, gracias por la pregunta, ¿no? Es cierto que en un primer momento, en los primeros días, creíamos que el impacto iba a ser mayor, ¿no? Porque estamos hablando de más de 30.000 empresas en la zona afectada, con miles de trabajadores y trabajadoras circunscritos en esa zona, por lo tanto creíamos que el impacto iba a ser mayor. Afortunadamente no lo fue, ¿no? Y creemos que ese escudo social negociado, pactado en el diálogo social, ha servido, por un lado, para sujetar y contener el desastre económico que se podría haber dado y, como no, para mantener el empleo, ¿no? Entonces tendremos que ir viendo cómo sigue evolucionando los trabajadores y las trabajadoras que están en ERTE en sus empresas, ¿no? Creo que sería el momento adecuado, ahora que además la semana que viene se cumplen los 6 meses del fatídico día, que la Generalitat Valenciana nos convocase a una reunión en el diálogo social para hacer un chequeo de la situación actual, para saber exactamente de qué estamos hablando, cuántas empresas quedan por recuperar o no, les han llegado todas las ayudas, no les han llegado, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Es decir, creemos que sería importante que por parte de la Generalitat nos convocasen e incluso pues ¿por qué no? Se han puesto en marcha también ayudas por parte del Gobierno y creemos que sería importante que esas mesas que se pusieron en marcha en los primeros momentos, en las primeras semanas, también se pudieran volver a convocar y poder hacer, como decía, ese chequeo, esa revisión. Con respecto a la situación en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de ese día, pues bueno, por nuestra parte, en su día, todas aquellas circunstancias que supimos y que nos iban llegando de las situaciones que habían vivido los trabajadores y las trabajadoras, los pusimos en conocimiento de Inspección de Trabajo, ¿no? Porque se dieron circunstancias muy complejas que vivieron. Y, bueno, pues Inspección de Trabajo estará analizando e investigando, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las modificaciones que han habido después ya preveían situaciones con respecto a cuestiones climáticas, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que ver y analizar exactamente qué ha pasado y probablemente poner en marcha y definir protocolos en los centros de trabajo para prevenir posibles situaciones que sucedan. Y creo que también hay que poner en valor, como decía, ese diálogo social que ha permitido que en una de las reuniones que tuvimos con la ministra de Trabajo plantear que, dado que estamos en un cambio climático y en una situación compleja y que puede volver a pasar, sería importante que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran una protección con un permiso. Y se estableció en el artículo, si no recuerdo mal, 37.3, apartado G del Estatuto de los Trabajadores, el permiso de los 4 días, que fue una petición
una sugerencia que hicimos los agentes sociales para futuras situaciones que vuelvan a pasar, ¿no? Esa protección y esos permisos que permitan proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, creo que el escudo social y todas las medidas que se han puesto en marcha han servido, pero evidentemente es necesario hacer un seguimiento y una evaluación de todo lo que se ha puesto en marcha y de todo lo que falte por hacer para alcanzar esa reconstrucción, esa recuperación económica y social de la provincia de Valencia que ha sufrido tanto tras esta dana. Gracias. Estamos poniendo precisamente el foco en los riesgos psicosociales que dan lugar a patologías o a situaciones de ansiedad, estrés. En el cuadro de enfermedades profesionales, decía, no existe ese tipo de patologías. Es una de las reivindicaciones que se están haciendo tanto en Europa como estamos haciendo los agentes sociales para que se incluyan. Y desde luego están pasando actualmente prácticamente por enfermedad común. No, dentro del sistema de alerta no está recogido por ese motivo, porque podría ser un accidente de trabajo si se demuestra que realmente, de hecho, la inspección de trabajo llevó a cabo una inspección, o sea, un criterio técnico para establecer bueno, pues, qué tipo de medidas se podrían dar ante situaciones de conflicto, situaciones de acoso, y es la propia Inspección de Trabajo la que lo está evidenciando. Yo creo que estamos en el buen camino, pero hace falta llevarlo a la normativa y desde luego ampliar el sistema, el SISBEL, para ir averiguando lo que decía antes, hasta hace muy poquito tiempo todos los no traumáticos accidentes de trabajo, porque no pueden ser enfermedades por el motivo que he dicho, se pasan como accidentes de trabajo no traumáticos, o sea, como son enfermedades comunes, no se llega a vincular con el puesto de trabajo. Sí que es cierto que cada vez más la Inspección de Trabajo sí que está haciendo esa investigación de esas situaciones, y eso creo que bueno, y con otros informes que vamos recabando de las distintas universidades, vamos constatando que esas situaciones tienen mucho que ver con el ámbito laboral y con las nuevas formas de trabajo que nos están llevando a esa situación. Estoy absolutamente de acuerdo, porque hay una realidad, y es que desgraciadamente después del 29 de octubre el diálogo social en la Comunidad Valenciana es débil y escaso. Es decir, yo soy secretario general de la UGT desde el pasado 4 de abril, por lo tanto ahí tiene más información Ana de lo que sucedía anteriormente después del 29 de octubre, pero yo creo que no ha habido convocatorias como tal de mesa de diálogo social. Hubo en enero la última. Recientemente nos convocó el presidente de la Generalitat a una reunión en el Palau relacionado con las medidas arancelarias de Trump, en la que nosotros, por supuesto, acudimos, pero bueno, formalmente esa no era una reunión de diálogo social, porque estaba la CEP, que sí que está en el diálogo social, pero estaban cámaras de comercio y había representantes de distintos sectores. Nosotros consideramos, más allá de lo que ha comentado Ana, que
por supuesto, es necesario que en el ámbito del diálogo social nos sentemos con el Gobierno valenciano para valorar el impacto de las medidas, para ver en qué situación estamos y a partir de ahí reorientar cuáles pueden ser las políticas desde el punto de vista del Gobierno valenciano, pero también, ¿por qué no?, para ver qué exigencias le podemos trasladar al Gobierno de España desde el ámbito de sus competencias. Y por lo tanto eso es necesario en relación a la recuperación post-DANA, pero es que el diálogo social contempla muchos más ámbitos. Es decir, lo que no puede ser es que la gestión de la DANA o la recuperación post-DANA obvie el papel que juega el diálogo social en todos los ámbitos relacionados con la salud laboral, con las políticas públicas relacionadas con la sanidad, la educación, los servicios sociales, en materia de igualdad. Es decir, tenemos muchos ámbitos en los cuales había una reconocida trayectoria de trabajo en el ámbito social en los últimos años, que además el Gobierno valenciano, este Gobierno sí que manifestó, yo creo que sí que lo puso sobre la mesa, la intención de continuar manteniendo el diálogo social en los mismos términos que se mantenía con el anterior Gobierno del Botanic, pero lo que da la impresión es que después del 29 de octubre eso se ha parado. Nosotros consideramos que es un error, fundamentalmente porque es malo para la sociedad valenciana, porque el diálogo social no es algo que nos beneficie o nos competa a nosotros exclusivamente, sino que es un valor del conjunto de la sociedad valenciana, igual que lo es en el ámbito del conjunto de España para los ciudadanos y ciudadanas de España. Por lo tanto, evidentemente, vamos más allá. Diálogo social en lo relacionado con la DANA, pero diálogo social en lo relacionado con todas aquellas cuestiones que en estos momentos son fundamentales para el desarrollo social y económico de la Comunidad Valenciana.